¿Qué tal? Soy Yolanda, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una pizza al sartén. Así como lo oyen, vamos a hacer pizza al sartén. Para uno de esos días cuando no queremos hacer una comida muy elaborada, pero deliciosa y rica. Así que vamos a ver cuáles son los ingredientes a usar para nuestra pizza al sartén. Y luego empezaremos el proceso. Bueno, y aquí están todos los ingredientes que voy a utilizar para esta pizza al sartén. Aquí tengo pepperonis, queso mozzarella, tomate, cebolla bien picadita, trocitos y salsa de tomate. Tengo también aceite de oliva, tengo harina, sal, levadura, azúcar y agua. Primeramente lo que hago es, voy a engrasar este bowl porque aquí voy a poner mi masa cuando esté. Engrasamos el bol, lo ponemos a un lado. El agua está templada, el agua tiene que estar bien templadita. Aquí cogemos la levadura y la rociamos como en forma de lluvia. Hacemos esto. Muy bien. Además de eso, le echamos el azúcar para que esta leude. Le damos uno bien lentamente, meneamos un poquito así. Y vamos a dejar que la levadura leude por 5 minutos. Vamos a dejarla ahí que ella descanse. Aquí voy a mezclar la sal con la harina. Y con la varilla meneamos para que todo se una. La sal y la harina. Ok, aquí de regreso. Ya ha pasado 5 minutos y noten cómo la levadura está haciendo como bombitas, como burbujas. Eso quiere decir que ya está bien. Ahora le voy a poner el gancho a la máquina de batir. Ustedes pueden hacer esto también a manos. No tienen que hacerlo en la máquina necesariamente. Vamos a ver aquí, engancharlo. Muy bien. Poco a poco vamos a ir mezclando la levadura con la harina. Poco a poco. Incrementamos un poquito la velocidad y seguimos añadiendo el agua con levadura. Ponemos un poquito y ya, porque no queremos sobrebatir la levadura. Miren cómo está. Ahora vamos a terminar de hacer esto en nuestra mesa, ¿ok? En nuestra meseta. Limpiamos bien. Echamos un poquito de harina y empezamos.
Amasamos por unos 4 o 5 minutos. Lo ponemos aquí. Le voy a poner un poquitito también de aceite por encima. Ahora cubrimos. Yo lo voy a dejar descansar unos 30 minutos, por lo menos. Bueno, ya aquí está la masa. La he dejado por bastante tiempo. Y les voy a enseñar cómo ha crecido. Fíjense. La dejé como por un par de horas en vez de media hora, pero pueden dejarlo si tienen mucha prisa, lo menos media hora o 30 minutos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, yo voy a hacer esto, la voy a despegar de aquí. Ahora vamos a estirarla. Y la voy a cortar por la mitad. Solo voy a utilizar la mitad. La otra la voy a conservar para otro día. Fíjense qué buena está. Vamos a desinflarla un poquito. Y ya está. Estamos usando todos esos músculos que no habíamos usado por un largo tiempo. Okay, la ponemos a un lado. Ahora voy a traer mi sartén que está en el horno precalentado. Está caliente, caliente, caliente. Entonces, prendo mi estufa. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es a echar un poco de aceite de oliva extra virgen en mi sartén para que así la corteza no se pegue mucho, no se pegue. Antes de proseguir, dependiendo de cómo a usted le guste la corteza de la pizza, si le gusta un poco tostada como a mí, cuando encienda la estufa, la pongo un poco alta, en la llama un poco alta. Si usted quiere que su corteza esté un poco blanda, bájela un poquito. Si quiere que la corteza le quede menos tostada, también por encima, baja la temperatura del horno. Yo la tengo a 425 porque a mí me gusta la pizza bien crujiente, bien tostada. Usted puede bajar la temperatura de la estufa y del horno. Ok.
El siguiente paso es verter la masa en el sartén rapidito. Voy a utilizar esto y luego entonces le ponemos todas aquellas cositas buenas que queremos ponerle. Tienen que tener mucho cuidado porque esto está bien, pero bien caliente. Ok, fíjense. Con mucho cuidadito. Como el sartén está ya precalentado, la cocción empieza tan pronto y como yo ponga la masa en este sartén. Es decir, que ahora mismo se está cocinando. ¿Ok? No importa si le quedan algunas arruguitas así, eso no importa, porque nada de eso se va a ver. Ok, ahora voy a llevar mi sartén a mi estufa. Vengan, acompáñenme. Ok, ya está aquí en la estufa, como ven. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a aderezarla. Ahora voy a llevar el sartén al horno. Fíjense qué bien se ve, qué bonita. Entonces yo voy a cerrar la puerta de mi horno y voy a mantener el sartén dependiendo de cómo a usted le guste la corteza. Yo me gusta bastante crujiente, pues la voy a dejar por lo menos 10 minutos. Ok, de regreso. Ya veo que lo que le falta es 1 minuto a la pizza para sacarla. Puse el horno por 12 minutos. Vamos a ver cómo está. Miren cómo está. Está preciosa. Y así de buena y de rica yo sé que sabe. Lo que vamos a hacer ahora es dejar enfriar por lo menos de 5 a 7 minutos. Mientras tanto, les voy a dar un tip, un consejito. Esto que sobró, yo no lo voy a tirar. Yo lo voy a usar nuevamente en otra ocasión. Lo que yo voy a hacer es, yo lo voy a envolver en este mismo papel, aquí, así mismo, fíjense, ya esto está leudado. Y los voy a poner en bolsitas plásticas, poniéndole la fecha, lo que es. Yo tengo a veces la costumbre de no marcar lo que es y después estoy pensando, pero ¿de qué masa es esta? Ya que yo hago diferentes masas, ¿no? Entonces les aconsejo que pongan todo en una bolsita plástica o en un bol si quieren. Entonces yo voy a poner aquí que esta era una masa de pizza, para pizza, y el día en que la hice, ¿ok? Otro consejito. La harina que yo uso para hacer la pizza es la que dice harina para hacer pan, de esta bread flour. Esta es la que usamos para los bizcochos, all purpose, o sea, harina para todo uso. Pueden usar cualquiera de las dos.
Me gusta más esta porque encuentro para mí que queda un poquito más crujiente. Muy bien, entonces vamos pues a ver cómo partimos nuestros pedazos de pizza para comerla. Lo que me resta de hacer es partirla bastante crujiente y comérmela. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces si quieren también ponerles y un poquito de orégano dominicano, que no puede faltar en nuestra cocina. Ahí está. Miren, miren qué buena. La voy a virar para que vean cómo quedó. Fíjense cómo quedó por este lado. Entonces lo único que hace falta es que la disfrutemos. Lo que vamos a hacer es a probar esta pizza. Déjenme ver cómo sabe. Está riquísima. No tiene mucha grasa como ustedes ven. Fíjense, no está grasosa, no está ni muy blanda ni muy crujiente, muy buena. Y el tamaño que salió, pues es un tamaño regular para una familia de 2 o 3. Así que yo espero que ustedes hayan disfrutado de este manjar en este día. Que el Señor los continúe bendiciendo y nos veremos en la próxima. Y como siempre, mantenga la paz con todos mientras les sea posible. Un buen día y nos vemos ya en Yolanda's Cake. ¡Chao!